Todavía no se saben bien las causas, no se sabe ni bien ni con detalle las causas del gran apagón sufrido en España hace unos cuantos días, pero la verdad es que la hipótesis que más se utiliza y que más se está analizando nos da para realizar algún tipo de reflexión en términos económicos. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación, porque de nuevo tenemos un episodio en el que vemos la importancia de lo público y también el riesgo y la desventaja de guiarnos por criterios de rentabilidad económica capitalista. Y enseguida vais a entender por qué digo esto. Pero más allá de dar la importancia o poner el acento en la importancia de lo público a la hora de hacer cualquier tipo de inversión o gestionar un sector, como es el estratégico de la electricidad y de la energía, lo importante de lo público es también cuando aparecen problemas como el del gran apagón y entonces aparecen los servicios públicos, los de emergencia, la policía, la sanidad y todo eso se ha demostrado que han funcionado muy bien y de nuevo nos se enseña, igual que ocurrió con la pandemia, igual que con la Dana, igual que con Filomena, que lo público es extraordinariamente importante y aquí una vez más hay que repetirlo, hay que ser pesado e insistir en ello. Menos mal que no se han salido con la suya, quienes quieren recortar en los servicios públicos, quienes quieren que todo o prácticamente todo sea privado, porque entonces este tipo de catástrofes serían muchísimo peores. Así que vamos a hacer un análisis de este tema, dejando muy claro que yo no soy ningún tipo de experto en este tipo de cuestiones, ¿vale? No soy ningún experto en este tipo de cuestiones de energía, así que pido perdón si cometo algún error con alguna palabra o algún tecnicismo, pero me he estado informando para realizar este análisis, me imagino que como todo, y creo que la hipótesis más utilizada por ahí nos podemos a partir de ella para hacer esta valoración de enfoque económico. Fijaos, vamos a simplemente partir de una breve explicación de cómo funciona el sistema eléctrico. Yo creo que después de todo esto que ha ocurrido esta semana, todo el mundo ya es consciente de cómo funciona. Y es que la demanda tiene que cuadrar con la oferta de energía. Es decir, en el mismo momento tiene que estar demandándose la misma cantidad de electricidad que lo que se está generando, ¿no? Y eso es algo que, es decir, mucho, es difícil de hacerlo y para eso hay un operador en cada uno de los sistemas eléctricos de cada uno de los países, que en nuestro caso de España se llama Red Eléctrica, o al menos se llamaba, porque ahora es también controlada por una empresa que se llama Redeia, que también haremos alguna alusión a ella, ¿no? Entonces, tiene básicamente dos funciones, que es la de cuadrar la demanda con la oferta eléctrica y también la de distribuir toda esa electricidad a todos los centros de consumo, ¿no? Ahí veis en este dibujito simplificado, extraído de un artículo de El País, que la generación va por un lado y por otro lado el consumo. Lo que tiene que hacer el operador, que en este caso es Red Eléctrica, es cuadrarlo, ¿no? Y eso es un ejercicio muy delicado, muy complejo y que te puedes equivocar, evidentemente, como hemos visto que ha ocurrido, que parece que ha ocurrido por este motivo, el lunes de la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí la clave es entender que no todas las centrales de generación de electricidad son aptas para cuadrar esa demanda con esa oferta, ¿no? Hay algunas tecnologías que por su propia naturaleza, por generar electricidad utilizando pues mecanismos muy pesados como las turbinas, por su propia inercia, por tener su propio peso, son más flexibles y entonces en un momento en el que te falte o te sobre energía, puedes toquetearlas, puedes pararlas o puedes ponerla en funcionamiento con mucha más intensidad para que te cuadre, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo, la demanda con la oferta, ¿no? Para que se genere tanta electricidad como la que se está demandando en ese momento, ¿no? Entonces esas tecnologías pues son la hidráulica, la de gas natural, la de quemar gas natural, la térmica, también la nuclear y en cambio pues las nuevas energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, aunque la eólica sí tiene un componente inercial pero necesita que haya viento, lo cual no es controlable, pues son mucho menos flexibles, ¿vale? Tienen menos inercia por no tener básicamente esta turbina que por su propio peso sigue girando a pesar de que lo puedas parar, ¿no? Entonces aquí la clave es que efectivamente las nuevas renovables, que tienen muchísimas ventajas en muchísimos aspectos y lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, también tienen pues aquí, como decirlo, una desventaja, una deficiencia, es que son menos flexibles y a la hora de cuadrar la demanda y oferta pues tienen su papel inferior, ¿no?
cosa que no tiene por qué ser un problema, ya que se puede solventar de 1000 formas diferentes, y esto es algo que vamos a comentar un poco de pasada porque no soy ningún tipo de experto, pero ya os podéis imaginar cuáles son las ideas, ¿no? Utilizar baterías, utilizar también muchas más interconexiones con otros sistemas eléctricos, así que si te falta en tu propio sistema, pues puedes tirar del otro, de otro país, y lo contrario, ¿no? Así que teniendo muchas más interconexiones, se puede evitar que no haya este desacople entre generación y consumo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que hay unas tecnologías que tienen inercia y que aportan inercia y que otras no, fijaos que en este gráfico también he salido del mismo artículo, podemos ver que en el momento en el que se dio el gran apagón, había muchas tecnologías, bueno, mejor dicho, había mucha generación de electricidad generada por tecnologías que no aportan inercia, básicamente la fotovoltaica, que es la parte más grisácea de la que podéis ver en el gráfico, ¿no? Que llegaba a superar, pues no sé si el 50%, pero prácticamente, y luego el resto, que eran menores, pues eran las que sí aportaban inercia. Es muy importante dejar claro que esta situación no es anómala, que en muchas ocasiones ha sido una proporción incluso superior, es decir, mucho más peso de las tecnologías que no aportan inercia, y no ha pasado nada. Incluso generación de energía a partir de las nuevas renovables del 100% en varios momentos del día, e insisto, sin que hubiese ningún tipo de apagón ni desacople entre generación y consumo. Aquí lo que parece ocurrir es que ha habido varias causas, más de ellas, ya se sabe que ha habido hasta 2 o 3 puntos en los que había un desacople y se arregló muy rápidamente por los técnicos de red eléctrica, pero muy rápidamente volvió a haber otro desacople, y entonces parece que el gran apagón es consecuencia de muchas causas y no solamente de que haya fallado en un sitio, ¿no? También se acusa a Francia de haberse desconectado rápidamente del sistema eléctrico español para que no se le contagiara a ese país y también a Europa, ¿no? Entonces aquí quedan muchas incógnitas que despejar, pero en cualquier caso este componente está claro que ocurre, ¿no? O sea, no es culpar a las renovables, es tener en cuenta en cualquier caso que por su propio papel tendrían que haber tenido una serie de contrapesos para estabilizar el sistema en los momentos, ¿no? Para evitar este tipo de multicausalidades que te pueden llevar al gran apagón, ya sea por cualquier motivo de lo que vayan a salir como resultado. Insisto que este elemento es importante, sea cual sea la causa, ¿no? Porque imaginaos que hubiera ocurrido pues varias de estas causas externas, pero si hay un sistema bien sólido, bien fuerte, gracias a estos mecanismos compensadores, estabilizadores de la red, entonces no tendría por qué haber habido problemas presumiblemente, ¿no? Entonces aquí tenéis el gráfico que ya habéis visto en más de una ocasión, que es cómo se cayó pues la generación de electricidad, y que tardaron, pues, bueno, dicen en general 12 horas, en algunos sitios fue menos. Yo de hecho estuve en Zamora y a las 5 de la tarde ya había luz, y en otros sitios sí que se tardó bastante más, como por ejemplo en Almería, que tengo amigos que hasta las 11 o 12 de la mañana del día siguiente no tenían acceso a la electricidad, ¿no? En cualquier caso sí que parece claro que ha sido una recomposición muy rápida para casos parecidos en otros países, y esto da buena cuenta de el potencial del sistema eléctrico español, que ha tirado de sus interconexiones de Marruecos y de Francia y de quemar gas natural, obviamente, entre otras tecnologías, entre las cuales ha estado absolutamente desaparecida la nuclear, a pesar de que haya revivido otra vez ese lobby o esa presión por darle importancia a la nuclear cuando no la tiene, y es una energía más que obsoleta, ¿no? Por mucho que pueda ser complementaria y tal, no puede ser el futuro para nada, ¿no? Complementaria para hacer la transición energética, me refiero. En fin, aquí tenemos datos de países que tienen gran potencial de energía fotovoltaica. Insisto que nos vamos a centrar en esa porque es la que está puesta en el centro de la diana por tener menor aporte inercial, y países como China pues tienen una barbaridad, esto es en términos absolutos, ¿no? A la izquierda podéis ver la capacidad instalada cada año y a la derecha la acumulada. Entonces China da una paliza por su propio tamaño y extensión, luego está la Unión Europea, luego Estados Unidos, India, Japón, Alemania, y luego está España, ¿no? Vamos a relativizar esto. La única forma que se me ha ocurrido es calcular un promedio del peso de la energía fotovoltaica sobre el total. Entonces, bueno, aquí vemos que España pues estaría en uno de los niveles superiores, ¿no? El 21,1%, tenemos Países Bajos después, luego Chile, luego Grecia, Australia, Japón. En fin, son países que tienen mucha importancia de energía solar fotovoltaica y no necesariamente sufren apagones. Importante porque frente a esa acusación y esa crítica de que la culpa es de la fotovoltaica, pues habrá que añadir el matiz y este tipo de argumentos de, desde luego, que eso no será
solo en todo caso el problema, sino no haberlo integrado bien en el sistema eléctrico por esa falta de componentes a los que me refería, ¿no? Este gráfico de nuevo extraído de ese artículo que os decía, podemos ver cómo España es una isla energética, está muy aislada de del continente europeo y sus únicas interconexiones son con Francia, que ahora se va a mejorar porque hay un nuevo proyecto a través del Golfo de Vizcaya, pero salvo eso con Francia y con Marruecos, partiendo de que la península ibérica, estamos hablando en todo momento de la península ibérica, que no vengan aquí los de Baleares o los de Canarias a tirarme de la oreja, que quede claro. Y la clave es que esto es también una debilidad, insisto, cuantas más interconexiones, pues si te falta en un momento electricidad, pues puedes tirar de la otra parte del mundo, del continente, y tirar con ello, ¿no? Salir hacia adelante. Entonces España tiene una desventaja aquí, que una forma de hacer más robusto el sistema es obviamente haciendo más interconexiones, ¿no? Entonces partimos de esa premisa, ese punto importantísimo. Y ahora aquí, fijaos, os leo literalmente porque esto es un tema técnico, pero para que veáis que hay muchas formas, varias formas de darle estabilidad a la fotovoltaica y que no te generen problemas de flexibilidad a la hora de conectar la demanda y la oferta, ¿no? Es un tuit de Tony Timoner, os leo. Irlanda ha abordado el problema de la inercia. Al ser una isla con renovable, alcanza picos de más del 75% de generación no síncrona, ¿no? Para operar con seguridad, su operador lanzó el programa de S3 centrado en aportar inercia y estabilidad a la red. ¿Cómo lo lograron? 4 medidas. 1. Condensadores síncronos, máquinas rotativas que actúan como volantes, aportando inercia y potencia de cortocircuito sin generar electricidad. 2. Baterías de respuesta ultra rápida, sistemas de almacenamiento que inyectan inercia sintética en milisegundos mediante algoritmos de control avanzado. 3. Códigos de red reforzado. Requisitos de que los nuevos generadores, eólicos, FV, fotovoltaica y batería, deben ofrecer servicios de control de frecuencia e inercia. Por ejemplo, turbinas reconvertidas añaden más de 1 gigavatio de inercia y potencia de cortocircuito al sistema. Y 4. Programa de S3, marco integral, que aborda específicamente los problemas de inercia y que a través de medidas de mercado remuneran el síncrono, el sistema ese de respuesta, ¿no? Dice, gracias a este enfoque, Irlanda opera con más del 75% renovable sin apagones. ¿Qué pasa? Que todos estos sistemas cuestan dinero. Evidentemente, para el responsable, que sea la central eléctrica o ya sea el operador privado o público el que se encargue de gestionar el sistema, va a tener que gastarse dinero en hacer todo esto. Entonces aquí se crea una especie de trade-off entre rentabilidad y seguridad o estabilidad del sistema, ¿no? Entonces Irlanda parece que ha optado por la vía de darle estabilidad al sistema, también partiendo que es una isla energética, y fijaos que la respuesta que yo le hacía aquí, o mejor dicho un retweet, es: en Irlanda, el operador eléctrico principal, EirGrid, es una empresa pública. Es propiedad total del gobierno irlandés y opera bajo la supervisión del Departamento de Medio Ambiente, Clima y Comunicaciones. En España, al contrario, ¿no? En cambio, el operador red eléctrica solo tiene un 20% público, ¿vale? Que ahora comentaremos más cosas porque es verdad que no es una empresa normal y no es un accionariado normal. Nosotros podemos ver que Red Eléctrica ahora forma parte del grupo empresarial Redella y ese 20% es del SEPI, ya sabéis, es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A partir de ahí opera el Estado. Antes de 1999 tenía mayor participación y unos cuantos años pues era totalmente pública, ¿vale? Y lo que vemos es que el resto del accionariado pues es institucional español y extranjero y minorista. Insisto, la legislación de red eléctrica es muy particular porque es un sector absolutamente estratégico, fundamental y clave, y el Estado todavía es el accionista mayoritario por legislación, insisto, ¿no? Y por eso puede nombrar a la presidenta, por eso tiene el control sobre la empresa. Pero esto no quiere decir, obviamente, que se rija por criterio de interés general ni público, porque tiene que dar cuenta y dar beneficio a toda la parte privada, que eso sí que están preocupados por los beneficios, ¿no? Como ese 20% de la empresa pública, ¿no? De hecho, aquí os traigo los últimos datos que hemos conocido, además hace muy poquito, que el beneficio de Redella, matriz de red eléctrica, ha crecido un 4,2% en el primer semestre. O sea, que encima le va bien, ganan dinero, y esto es algo que te van a pedir todos los accionistas a la hora de rendir cuentas, ¿no? Entonces, ha entrado dentro de la lógica privada capitalista. Esto es así, por mucho que sí, el sector público tenga control, pueda nombrar a la presidenta y tal, está claro que se ha contaminado
en mayor o menor medida hacia la vertiente de rentabilidad capitalista. Tiene que dar beneficios a los accionistas. Si no tuviera accionistas, pues lo que estoy diciendo no tendría sentido, porque nadie querría beneficios, más allá de una empresa pública, el gobernante de turno, para, no sé, quizás quedar bien, pero la clave es que nadie te lo estaría exigiendo. Aquí, al ser en un 80% participación privada, pues ya las cosas cambian y hay un incentivo perverso a, oye, vamos a gastarnos mucho dinero en hacer más estable, hacer más inercial el sistema, a cambio, ¿no?, de perder dinero y que tengamos menos rentabilidad. Pues aquí está la madre del cordero, evidentemente, ¿no? Y esto no quita responsabilidad a lo público, evidentemente, no solo por haber privatizado la empresa y dejarlo al albor de los requisitos capitalistas, ¿no?, sino también por tener un 20% y un control y no haber legislado, regulado el sector de una forma que sea mucho más estable, ¿no? Algunos por ahí decían, bueno, es mejor que haya un apagón cada no sé cuántos años, cada 20 años, cada 30 años, a que se haya invertido en hacer más fuerte y sólido el sistema y que luego la factura de la luz sea más cara. En cualquier caso, ese es otro debate, insisto, porque no deberíamos estar mirando estos temas como cuestiones de rentabilidad. Recordemos que han muerto hasta 4 personas. O sea, ahí no cabe ningún tipo de cálculo económico. Hay que evitar cualquier tipo de muerte que se pueda evitar y punto y pelota. Da igual lo que te pueda acabar costando, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que en otros países no se opera de la misma forma, ¿vale? Aquí os he traído para los mismos países son los que el peso de la fotovoltaica es muy importante, si tienen empresa pública de energía relevante o no. Fijaos, Países Bajos no la tiene, son empresas energéticas mayoritariamente privadas. En Chile sí, ENAP es estatal, aunque su rol en electricidad es menor, tiene una regulación fuerte del Estado. En Grecia sí, PPC era monopolio estatal, hoy parcialmente privatizada. Australia no, aunque algunos estados sí tienen, ¿no? Tienen la energía privatizada y algunos estados tienen empresas públicas. Japón no, tiene mercado dominado por grandes eléctricas privadas. India sí, tiene una fuerte presencia estatal en generación e impulso solar. China sí, obviamente, ¿no? Dominio de grandes empresas estatales. Estados Unidos no, también sin sorpresa, mercado fuertemente privatizado, algunas utilities municipales, a nivel municipal, no federal. Y México, que sí, tiene una empresa pública dominante en generación y distribución. Vale, esto es súper importante tener en cuenta porque cada sistema va a regir por criterios e incentivos diferentes. Si la empresa es privada, va a priorizar la rentabilidad o al menos la va a tener muy en cuenta. Si es pública, podría hacerlo, pero no tiene la exigencia, no tiene la obligación, no tiene la presión de rendir cuenta frente a los accionistas privados, insisto, ¿no? También aquí como curiosidad os traigo que hay países que si tienen más de un montón de peso de energía renovable, lo que ocurre es que a lo mejor no es fotovoltaica, que es la que tiene el problemilla de no ser síncrona, ¿no? Por ejemplo, Noruega, que tiene hidroeléctrica sobre todo, tiene una empresa pública energética relevante. Islandia, que tiene geotérmica, hidroeléctrica, sí tiene una empresa pública relevante. Costa Rica, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, sí tiene una empresa pública energética relevante. Paraguay, hidroeléctrica, lo mismo. Y Uruguay con hidráulica, eólica, solar y biomasa, que también, ¿vale? Importante tener eso en cuenta. Y además tenemos otros actores en el sistema eléctrico. Recordad que no solo está el operador, sino que luego están las empresas que tienen las centrales y que encima comercializan también y que distribuyen la electricidad. Bueno, ya sabemos que es un oligopolio, lo hemos comentado en más de una ocasión. Atendiendo a los puntos de suministro, tenemos que Endesa tiene el 41%, Iberdrola el 37% y Naturgy el 13%. Luego está la energía de Portugal y el resto, ¿no? Para que veamos que aquí de nuevo vuelve a operar esa lógica y encima sin competencia, que esto en este sistema, en este sector es muy difícil tener competencia, por no decir imposible, ¿no? Que tienes un sitio en el que puedes generar una central hidráulica porque es el paso de un río, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué vas a poner a competir a las empresas para que hagan la central? No tiene ningún tipo de sentido. Por eso en economía se llama monopolios naturales, ¿no? Así que esto, de nuevo, opera en detrimento de lo que estamos hablando. ¿Por qué estas empresas van a tener interés por sí mismas en invertir grandes cantidades de dinero en hacer más estable, más sólido
el sistema eléctrico? No tiene ninguno, o se les obliga o no lo van a hacer. Entonces, Red Eléctrica mal por no obligarle y el Estado mal por no sentar las bases para que Red Eléctrica lo tenga que hacer. Así que estamos hablando de lo mismo, anteponer la rentabilidad privada a cuestiones de seguridad en el sistema eléctrico, que insisto, que nos puede parecer quizás algo anecdótico, ha sido menos de un día y tal, insisto, hay gente que ha muerto, cosa muy, muy grave, ¿no? Y además es que encima estas empresas que nos roban a través de la factura eléctrica, lo hemos comentado en muchas ocasiones por culpa del sistema mayorista, ¿vale? A la hora de formar los precios en el mercado eléctrico, resulta que encima están últimamente siendo muy pesadas y a partir de aquí ha surgido algunas críticas, algunas denuncias de, oye, ¿no habrán provocado ellas mismas el apagón a través de un boicot para salirse con la suya? Porque insisto que llevan tiempo exigiendo 10.000 millones cada año al Estado por gestionar su red, ¿vale? Que actualmente se le está pagando 5.429. Entonces casi duplicar la cantidad que reciben por gestionar su red. O sea, quieren más dinero, dicen que les sale muy caro y al fin y al cabo esto, como digo, algunos, yo no creo que sea eso, ¿vale? Pero esa hipótesis está ahí de que haya habido algún tipo de boicot para salirse con la suya y tal. Bueno, yo insisto que yo no creo que sea esto, pero ahí lo dejo, ¿no? Para que sepáis que hay algunas ideas que lo señalan. Y fijaos, aquí tenemos la comparación del coste de esta gestión que estamos hablando de 10.000, ¿vale? Con las estimaciones del coste de la expropiación y gestión directa, ¿vale? O sea, todas las redes de distribución que ahora mismo son gestionadas por estas tres empresas oligopolísticas en el sector de la electricidad, si se expropiaran, que habría que pagar por esa expropiación acorde a nuestra Constitución española, nos costaría 2.639 millones de euros, cuando lo que están pidiendo es 10.000 cada año, ¿vale? O sea que en términos de hacer las cuentas, al Estado le conviene expropiar, nacionalizar y llevar con una gestión directa al menos de la red de distribución, ¿vale? Que es lo que estamos poniendo aquí encima de la mesa, es un gráfico elaborado por Carlos Sánchez Mato, ¿vale? Y si alguno está pensando en nacionalizar directamente las empresas privadas eléctricas o Redella, pues al menos que sepa, no, en la matriz en red eléctrica, que sepa que con la privatización de 1999 el Estado español ganó 591 millones de euros, que es ese barra hacia arriba que veis en el gráfico, pero luego tenemos todo lo que ha dejado de ganar por haberlo privatizado, que es muchísimo más, ¿no? 1.275 millones de euros, simplemente los dividendos que ha estado dando Red Eléctrica, ¿vale? Durante todo ese tiempo y que no ha recibido el Estado porque lo han recibido otros. Y luego tenemos más de 4.000 millones de euros, que es el incremento de la valoración de esta empresa, que podría haber incrementado perfectamente en la misma cuantía o incluso más si lo hubiese llevado el Estado, ¿vale? Por mucho que digan, no, lo privado suele ser más eficiente y no sé qué, en fin, eso ya sabéis que es simplemente ideología, no está demostrado científicamente ni muchísimo menos, ¿no? Así que la verdad es que el Estado español, ya sabemos, con Aznar privatizando Red Eléctrica hizo muy mal negocio para el Estado, muy buen negocio para sus amigotes que se salieron con la suya, evidentemente. Y de aquellos polvos estos lodos, en los que vemos cómo hay un sistema que se está reorientando y se orienta hacia la rentabilidad para hacer ricos a los de siempre, a los que tienen esto en su propiedad, y a costa de no prestar suficiente atención en la estabilidad y la seguridad del sistema, ¿no? Y ahora, para pasar a la parte final del vídeo, vamos a comentar lo que os decía, ¿no? La importancia de lo público, no en la regulación del propio sector eléctrico, que ya le hemos comentado, sino en, como os decía, el hecho de abordar las consecuencias más lesivas, más preocupantes de este apagón. Hay estimaciones de lo que ha costado este apagón, el hecho de haber estado no sé cuántas horas sin acceso a la electricidad, y siempre es inferior a 1.000 millones de euros, que fijaos que es poca cantidad para toda la economía española, quizás para algunos sectores más grave que otros, ¿no? O algunas empresas tuvieron que cerrar desde las 12:30 y no volver a abrir, otras se aprovecharon porque la gente iba a consumir a esos bares o restaurantes que sí habían abierto, en fin, que la cosa es muy dispar, pero que sepamos que en términos generales es poquito coste, esto no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es cómo quedó la gente, ¿no? O sea, de cara a su protección de derechos laborales estaba el Estado detrás, ¿vale? Es verdad, con un Ministerio de Trabajo muy particular, esto no ocurre en todos los países, pero desde luego mecanismos legales desde lo público existen para salir a proteger
los derechos de los trabajadores. Vimos cómo el gobierno garantizó la protección de las personas trabajadoras ante los problemas de suministro eléctrico para ese día y para el siguiente, ¿vale? Que muchos sectores seguían afectados, y esto es, de nuevo, poner en valor lo público, porque si no se hubiese regulado esto desde una institución pública, pues entonces la gente quedaría directamente abandonada frente a esa correlación de fuerza totalmente desfavorable para el trabajador, ¿no? Y el empresario, si le da la gana de echarlo, de sancionarlo por lo que sea, o de penalizarlo, pues lo podría hacer. Así que, afortunadamente, hemos tenido una protección ahí, de nuevo poniendo en valor lo público, cosa que no se suele hacer, y por eso yo lo hago. O el tema del consumo. Ya habéis visto que tenemos encima un ministerio de consumo que está persiguiendo a Uber y Cabify por haber disparado los precios, que cualquier persona que haya utilizado esto lo habrá sufrido en sus carnes. Eso es ilegal. Aprovecharse de una desgracia, de una catástrofe natural o de un apagón es absolutamente ilegal, gracias a la legislación que este gobierno actual ha desarrollado. Así que, de nuevo, desde lo público, para defender los derechos, en este caso, no de los trabajadores, sino de los consumidores, poniendo en valor otra vez lo público. ¿Os imagináis si no hubiésemos tenido un ministerio de consumo? Que bueno, que esto es verdad que es a posteriori, ¿no? Y tendrá multas y esperemos que esto llegue a buen puerto, pero imagináis que no tuviésemos tenido un ministerio de trabajo así, un ministerio de consumo así, pues como muchos quieren, ¿no? Que no se meta lo público en la economía, pues entonces estaríamos mucho más desprotegidos. Por no hablar de todo lo que se ve fácilmente, que son los expedientes y las intervenciones de bomberos. Más de 3.130 expedientes solamente en la Comunidad de Madrid y 292 intervenciones de bomberos. Servicios públicos, financiados desde las arcas públicas, del erario público. Es algo que mucha gente quiere recortar y no sabe lo que están pidiendo. O sí lo saben y son intereses ideológicos y económicos, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esto no nos lo pueden recortar. Y de nuevo lo hemos visto en una catástrofe, lo importante que es. O los rescates en ascensores, como aquí podéis ver. También la policía, la Guardia Civil, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ordenó el despliegue de unos 15.000 agentes de Policía Nacional y otros tantos la Guardia Civil para garantizar el orden público y la circulación. En momentos de caos, de desastre, de problema, es cuando más luce lo público, porque si no hay problema, pues está lo público ahí, pero ni me doy cuenta. Si se recortan no pasa nada, pero cuando hay problemas sí que nos damos cuenta. Y aquí viene muy bien esto, poniendo en valor de nuevo lo público. Se os podrían ocurrir más ejemplos en los que los servicios públicos, por ejemplo, la sanidad no ha fallado y se ha comportado de una forma absolutamente estupenda. Muchas gracias a todos los profesionales sanitarios, pero la clave es que gracias a que es una sanidad pública, no guiada por el interés económico. Así que aquí tenéis mis conclusiones al respecto. El problema y la causa del gran apagón, según todo está indicando ahora, tiene que ver con la codicia del operador eléctrico, de red eléctrica y de las empresas eléctricas, que se guían por la rentabilidad económica, priorizando eso a cualquier tipo de cuestión de estabilidad o seguridad en el sistema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.